Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a otra entrega más de Shomrim Laboker, hoy con una perashá, Tazria, el camino a la pureza espiritual. Es esta perashá que normalmente se lee junta con Metzorá, pero como este es un año bisiesto, se leen de forma separada y vamos directamente al resumen, como siempre, para comenzar. Y dice así: la perashá Tazria continúa con la discusión de las leyes de pureza e impureza ritual. Una mujer que da a luz debe pasar un proceso de purificación que incluye la inmersión en una mikve, una pileta de agua reunida naturalmente, y traer ofrendas al templo. Todos los varones que nacen deben ser circuncidados en el 8º día de vida. Y hoy vamos a profundizar en el tema del Brit Milá y ver los secretos. Y les anuncio, la semana que entra, que vemos Metzorá, vamos a profundizar en el aspecto de la mikve que había quedado pendiente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que valdría la pena una clase de mikve? La semana que entra vamos a tener la clase de mikve dentro de la perashá de Metzorá. Zaharat es una plaga supernatural que también puede afectar ropas. Si aparecen manchas blancas o rosas en la piel de una persona, rosas o verdosas en las ropas, un cohen es llamado para que vea la mancha y ver si hay una impurificación, juzgando los diferentes signos con un incremento en el tamaño del área afectada luego de una cuarentena de 7 días, el cohen pronuncia la mancha como pura o impura. Una persona afligida por Zaharat debe vivir sola fuera del campamento de la ciudad hasta curarse. El área afligida en una ropa debe ser removida y si la Zaharat reaparece, toda la ropa deberá ser quemada. Bueno, vamos a entrar en ese tema de impureza y de pureza, y para entender bien el concepto es importante esto. Tamei, cuando hablamos de tamei, quiere decir que es impuro. Cuando hablamos de taor, es puro, ¿sí? Pero fíjense qué interesante. La traducción real no tiene que ver con pureza e impureza. La traducción real es la siguiente. En realidad, su traducción exacta en el contexto de la Torah significa: una persona tamei es alguien que está en una condición que no le permite entrar al tabernáculo o al templo. No significaba impuro per se, significa que no está en condiciones de hacer una conexión. No está en condiciones de acercarse al templo o al tabernáculo. Por lo contrario, una persona taor es alguien que sí está en condiciones de entrar al tabernáculo o al templo. Esto en nuestros días sigue vigente. ¿Qué quiere decir? Y como dijimos en la clase pasada, entramos en impureza cuando nos enojamos, entramos en impureza cuando hablamos mal de la gente, entramos en impureza cuando estamos en un estado de depresión, entramos en impureza cuando estamos en un aspecto negativo en general de nuestra vida. Y entonces, no es que no se nos permita la conexión con Hashem, es que no podemos aunque queramos, porque hay una barrera energética que no nos permite hacer la conexión. Entonces, de hecho, estamos tamei. Tamei, otra vez, implicando que no tenemos manera de acercarnos a la divinidad, porque nosotros estamos poniendo una barrera. Este es el significado más exacto, ¿verdad? Esas dos palabras, tamei y taor. Dicho esto, la perashá, su nombre tiene un significado muy importante. Tazria, ¿sí? Viene de tzera, que es la semilla, y dice la perashá, este nombre de la perashá es refiriéndose a cuando una mujer concibe. Y fíjense cómo todo es perfecto, cómo todo cae en su lugar. Aquí estamos hablando de la concepción de la vida, ¿verdad? ¿Sí? Es la semilla de la vida. Y esta es también una conexión importante que hacemos cuando leemos esta perashá, es conectarnos con la vida. Y todo esto es en preparación a el Hag Pesach, que viene ya próximamente en casi 3 semanas. El número de versículos de esa perashá es una perashá muy corta, 67 versículos. ¿A qué les suena 67? Si estamos hablando de vida, 67 es ni más ni menos que Binah. Bet Yud Nun Hei, 67, vida. Entonces, como todo cheque, todo cuadra. Esta es una conexión que tenemos, es el primer gran regalo de la lectura de esta semana. Conexión con Binah, conexión con vida, conexión con continuidad. ¿Sí? Esto es lo que nos ofrece de salida esta porción.
¿Qué dice la Torá? Dice la Torá, la mujer entra en tumá, impureza, los primeros 30 días después de dar a luz en caso de un varón y 60 días después de dar a luz en caso de una mujer. Y esto es curioso. ¿Y por qué sería así? Ahora, tengo que ser exacto. Dice la Torá, después de los 7 días que debe de tener la impureza, son 30. Y después de los 7 días para una mujer que tiene que tener por la impureza la nidá normal, son 60. ¿Sí? Pero ¿por qué son 30 para el varón y 60 para la mujer? La diferencia es por el mayor valor espiritual de la mujer. Y esto otra vez la Torá lo viene a poner aquí a nuestra atención, y hemos en varias clases en diferentes ámbitos hemos explicado que la mujer viene de un nivel más alto. Hemos explicado que la mujer, por obvias razones, cuando vemos por ejemplo las clases de Torá, hay siempre más mujeres. Obviamente hay menos mujeres que están en el camino negativo, ¿sí? Lo vemos en la estadística muy claramente. La mujer tiene esta parte más elevada y por eso el hombre se le invita y casi se le obliga a casarse, porque cuando nos casamos nos completamos los hombres, hacemos un alma completa entre el hombre y la mujer y traemos esta parte de nuestra alma, que es la mujer, que nos empuja a nuestra mejor versión, ¿sí? Y aquí otra vez la Torá hace énfasis en esto. De esto entendemos que la mujer, al desprenderse de la almita, fíjense qué padre está esto, la mujer al desprenderse de la almita cuando da a luz, ¿sí? Esta almita que viene cargando 9 meses, se crea una carencia, ¿sí? Que es mayor con el aspecto femenino, pero también con el aspecto masculino. Cuando la mujer expulsa al bebé de su cuerpo, expulsa la neshama del bebé, ¿sí? Ya sea masculino o femenino, y se crea una mini muerte, hay una carencia, entonces entra en tumá, ¿sí? La luz divina que está con la mujer embarazada y que está con el bebé, al desprenderse de ella, al independizarse, deja un vacío que causa la carencia, que resulta en impureza. ¿Sí? Y esto está muy claro. Hay un aspecto de muerte, es una mini muerte. Así como el cuerpo sin alma está en tumá, sabemos que no se pueden tocar cuerpos sin alma porque están en este aspecto de imbalance, en un aspecto impuro. ¿Sí? Una mujer cuando acaba de dar luz también tiene una mini muerte, porque de estar conviviendo con una almita dentro del feto, pasa a tener esta carencia de esta almita. Entonces, bueno, esto para que quede claro desde el punto de vista de eso. Ahora, ¿qué pasa en esos 60 días o en esos 30 días? Está en nidá la mujer. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que está en nidá? Es un aspecto de impureza que no le permite tener relaciones con su marido. Entonces, esto es un aspecto del control del deseo donde también participa el hombre. Cuando la esposa está en nidá, es una situación de ambos, porque si la esposa o el esposo se tocasen, de alguna manera cae también en tumá el hombre. Entonces, ¿qué se hace? Se aplica el control del deseo, que sabemos que son de las premisas básicas en nuestra transformación, ¿sí? Y entonces en el aspecto sexual a veces cuesta mucho más trabajo, porque sabemos que el aspecto sexual es este aspecto que si no está la persona trabajada, el aspecto sexual lo va a dominar a él de una forma evidente. Entonces ese es el nidá. Ahora, tenemos también aquí todo el aspecto de Brit Milá, y como dije al principio de la clase, me quiero enfocar en profundizar en lo que es el Brit, que es muy interesante y también nos da pautas muy claras de muchas situaciones que ahorita vamos a nombrar. Al nacer el bebé varón, si está sano, porque si no está sano, no se le puede hacer el Brit al 8º día, y eso lo determina el Moel, que debe de saber si puede o no puede, o incluso un médico. Al nacer el bebé varón, si está sano, deben pasar 7 días completos, y así el 8º se realiza la circuncisión. Y aquí tenemos 2 números importantes, ¿sí? El 8º es vida, y ahorita vamos a ver qué pasa. El 8º es vida, el día 8 es vida, y 7 es completud. Estas 2 ideas, ahorita las vamos a desarrollar. Entendiendo el Brit Milá, es la separación de lo malo de lo bueno. Es la separación de lo malo de lo bueno. Otra vez, ¿se acuerdan del concepto de Clipanoga? Aquí aparece muy claramente la Clipanoga, y ahorita la vamos a explicar.
¿sí? Aquí hay una separación, ¿sí? Se hace la priá, la separación, indispensable para el avance espiritual del bebé, pero muy importante esto que dice aquí, el avance espiritual del mundo. Así de importante es el Brit. El Brit no es una ceremonia nada más para celebrar un pacto que hubo con Abraham Avinu, va mucho más profundo que eso, ¿sí? Y ahorita lo vamos a explicar en la parte del Sod. Son 3 pasos: el corte, la separación y la extracción. Y voy para allá. El órgano sexual masculino, que es donde se hace el Brit, es el conducto por donde pasa la semilla de la vida. Si otra vez hablamos de Tzerá, ¿sí? que es el semen, también esta perashá puede hacer alusión a el órgano sexual masculino, al Brit, ¿sí? Por ahí pasa la semilla de vida. El otro lado siempre está el acecho a las aperturas luminosas. Entonces el otro lado está el acecho. Cuando hay un Brit Milá está el acecho. Cuando una persona nace y no judía y no se le hace el Brit Milá, el Satán va a estar al acecho de esa persona toda su vida. Fíjense qué fuerte, qué importante. Se alimenta de luz, no tiene fuerza propia, ya lo sabemos. El Satán se alimenta de la luz, ¿sí? De las desconexiones nuestras, no tiene fuerza propia. Al remover la negatividad del bebé, quiere decir el prepucio del bebé, eliminamos la puerta del Satán. Fíjense nada más la importancia tan grande para el proceso de este bebé en su vida. Si por alguna negligencia los padres no remueven el prepucio del bebé, va a tener una corrección, dicen nuestros sabios, prácticamente imposible. Y hoy vemos que el 100% prácticamente de los bebés judíos, incluso no judíos también, vemos que hay mucha práctica de la circuncisión, eliminan el prepucio, que hoy vamos a entender bien qué es el prepucio. ¿Qué dice el Midrash? Hay un Midrash que dice que Adán no tenía prepucio. Y durante la primera desconexión lo atrajo hacia él. Y esto es muy importante entenderlo. Este Midrash codifica el secreto del Brit Milá, diciendo que antes de la desconexión Adán vivía en una dimensión completamente espiritual, llamada el árbol de la vida, o el jardín del Edén, o el paraíso, como quieran llamarle, que estaba lleno de luz, sin ningún sufrimiento, dolor o muerte. Ese era este estadio. No tenía cuerpo mundano ni limitaciones, sabemos que era translúcido, esto lo hemos practicado en algunas entregas. Él era un ser espiritual completo. Después de la desconexión que comieron del árbol del bien y el mal, Adán cayó en una realidad que tiene que ver con separación e ilusión. Y el prepucio que atrajo contenía la mayor concentración de energía negativa. Esto lo dice Midrash. Por eso, mientras Adán fue un ser espiritual puro, no tuvo prepucio. El prepucio es como esta parte que heredamos, porque además todos tenemos una parte de Adán, de la desconexión original de Adán y Eva. Igual Tejabá no tenía demostración, y esto lo voy a dejar para el tema de la siguiente semana, que vamos a hablar de la parte de Nidá y de la Migbe. Libre albedrío. Inmediatamente después de la desconexión de Adán, se crearon la negatividad y la oscuridad, junto con las limitaciones de nuestros sentidos e imaginación, y apareció el prepucio de Adán, como ya dijimos. En el momento en que Adán se conectó a la conciencia de su deseo de recibir para sí mismo, que es el resultado de una conexión inmadura y descontrolada con la conciencia del árbol del conocimiento del bien y del mal, también se creó nuestro libre albedrío, porque en ese momento ya había un camino bueno y uno malo. Entonces ahora ya tenemos que decidir nuestra capacidad de elegir por el bien por el mal. Ese es el gran parteaguas de la humanidad, ¿verdad? Pero también es el parteaguas donde le damos apertura a esta situación del mal y tenemos esta gran herramienta que Hashem nos ha regalado, que es el pacto con Abraham, para eliminar una parte importante de esta Klipa Noga y poder tener una mejor oportunidad como seres individuales y como colectividad humana, porque vamos a ver que también afecta al mundo entero. ¿Sí? Prepucio. Con la desconexión apareció el prepucio en el mundo. Esto se debe a que el prepucio pertenece a un sistema caracterizado por la negatividad, la limitación y el fin. Esto es lo que representa el prepucio. La naturaleza del prepucio es como un caparazón que lo abarca todo. Es una clipa muy negativa que impide el acceso a una fuerza espiritual positiva. Fíjense nada más. Está diciendo,
aquí que es como una armadura que no permite que la luz entre. Entonces, un bebé que no es circuncidado de acuerdo a la ley mosaica, tiene este impedimento enorme de jalar su luz. Terrible. A diferencia de nuestro cuerpo, el prepucio no tiene una corrección, no tiene un tikkun. Es decir, transformar la voluntad de nuestro deseo de recibir del cuerpo para uno mismo en deseo de recibir para compartir. Eso, el prepucio no tiene esa posibilidad. La corrección del prepucio solo se puede lograr sacándolo del cuerpo y enterrándolo en la tierra. Así se elimina la negatividad del prepucio, el entierro del prepucio. Según la Kabbalah, el prepucio es el símbolo de la conciencia, energía negativa en nuestro mundo, como ya hemos comentado. Por lo tanto, después del Brit debemos enterrar el prepucio inmediatamente en la tierra. Eso es lo que se hace. Se hace el Brit y el Moel o el papá o alguien que esté ahí, mayormente tendría que ser o el Moel o el papá, entierran la energía negativa en la tierra para que la energía se quede ahí, ¿sí? Y sea absorbida. La Kabbalah nos dice que la tierra es la única materia que tiene el poder de eliminar toda la negatividad del prepucio. Cuando se entierra, escuchen esto, es muy importante, debe de hacerse con la intención de ayudar a disminuir la energía negativa en el mundo. En el mundo. Gracias al Brit Milá, disminuimos la energía negativa en el mundo. Qué importante entender esto y saber esto, porque hay muchos detractores del Brit diciendo que es un acto barbárico, y eso lo dicen únicamente porque hay una ignorancia tremenda de los aspectos espirituales profundos de lo que significa. Todas las personas presentes en el Brit, por eso el Brit Milá es muy importante asistir, se benefician de la disminución de su propia energía negativa. Si ustedes van a un Brit, es un mérito enorme porque van a sentir la disminución de su propia energía negativa, por lo que es recomendable invitar a la mayor cantidad de personas posible a participar en la ceremonia del Brit Milá para compartir los beneficios positivos. 3 etapas en el Brit. Milá, el Moel corta el prepucio y lo elimina, ¿sí? Es lo que se llama corte, como dijimos al principio, que hay 3 etapas. Segundo paso, Priá. El Moel sostiene la piel que queda debajo del prepucio y la estira hacia atrás y la separa en 2. Esta es la parte de separación. Metzitzá, esta es una parte súper importante. El Moel se lleva un poco de vino a la boca, y hoy te lo vamos a explicar, y con los labios toca el lugar donde se hizo la circuncisión, y luego chupa una gota de sangre y la escupe con todo y vino. Esto es la extracción. ¿Por qué se hace esto? El significado de esta etapa es que cualquier piel que quede debajo del prepucio contiene una energía interna de negatividad. Entonces, por eso se succiona hasta la última chispa de negatividad, ¿sí? Se succiona el din y el juicio. Deben ser removidos de ella. Una vez hecho esto, puede comenzar el flujo de energía beneficiosa para el bebé. Fíjense qué interesante, ¿sí? El poder del vino. Sí, el vino tinto. Según la Kabbalah, el vino tiene la inteligencia del deseo de recibir. ¿Sí? Y acá hay muchos secretos cuando hacemos la verajá con el vino. Sí, pero tiene que ver con esa energía de jalar. Es jalar la verajá que ya hemos hecho en el rezo anterior a la seudá. Pero ese es tema de otra clase. Esto es importante ya que una de las reglas espirituales del universo es que lo similar se atrae. Entonces, como tiene deseo de recibir el vino, deseo de jalar, atrae la negatividad que quedó cuando removieron el prepucio. De acuerdo con esto, el Moel toca el vino, energía de deseo de recibir, con sus labios en la circuncisión, y al hacerlo elimina, atrae toda la energía negativa que queda en el lugar de la circuncisión. Y esto hace que quede completamente limpio el bebé de cualquier rastro o migaja de negatividad. El poder espiritual del Brit Milá, el Arizal nos dice que la ceremonia del Brit Milá y la seudá, la comida posterior, contienen tanto poder que es igual a la energía espiritual ganada por 40 días de ayuno. Entonces es un gran mérito. ¿Por qué debemos esperar hasta el 8º día? La ceremonia del Brit Milá se realiza el 8º día. La Kabbalah nos revela que los primeros 7 días es el tiempo que tarda el alma en entrar al cuerpo del niño. El nefesh empieza a entrar cuando da a luz la mujer, pero tarda 7 días en entrar. Yo te vamos a explicar un poquito más. En el cuerpo del niño. Y solamente el 8º, el cuerpo y el alma están conectados, y entonces ya se puede realizar esta ceremonia espiritual enorme para remover la negatividad.
Según la Kabbalah, 7 días es el tiempo que se tarda en construir una vasija. Eso lo sabemos, ¿verdad? 7 días es completud. Entonces, en el 8º día, con la ayuda de Brit Milá y eliminación de la capa negativa, el recipiente, la vasija del bebé, está listo para recibir el flujo de energía positiva que sustenta la vida. Binah. Qué interesante, qué profundo, qué importante entender estos conceptos. 7. Los 7 días, no digo nada más así como al margen para entender un poquito más. Este proceso de preparación, construcción de vasija, también ocurre durante los 7 días posteriores al matrimonio. Porque cuando alguien se casa, crea una vasija nueva. Esa vasija se construye durante los Sheva Berajot. ¿Sí? Por eso se quedan los novios 7 días después. 6 días después, porque el primer día, noche de Sheva Berajot es en la boda, y luego 6 días más para completar 7, se construye la vasija para que el alma esté completa, el alma nueva de los novios. O, por ejemplo, los 7 días de la Shiva, del duelo, después de la muerte de alguien, son 7 porque queremos reconstruir la vasija de aquellos que quedan huérfanos, por ejemplo. Porque se rompe una parte de su conexión divina y hay que reconstruir la conexión, hay que reconstruir esa vasija. Por eso otra vez ahí vemos el número 7. Ok, Eliyahu Hanabí es invitado siempre a los Brit Milot. Se acostumbra a tener 2 sillas, una para el sandak, que es como el padrino, que muchas veces el abuelo, o a veces el padre, o algún familiar cercano, y la otra para Elías, el profeta, Eliyahu Hanabí. Invitamos a Elías, el profeta, quien aparece como ángel del pacto, para remover la cubierta energética negativa, la clipá del bebé, para revelar la perfección de la luz. Pero tenemos que estar conscientes que ese día, en ese momento, ahí está Eliyahu Hanabí con nosotros. El padrino, el sandak, que es el que normalmente se sienta en la silla y tiene al bebé en sus brazos, mientras el muel le hace el Brit Milá, es muy importante en la ceremonia del Brit Milá. ¿Sí? Más allá del papel funcional como portador del niño, el sandak también es el negociador y el recipiente de apoyo que permite que la luz disponible a través de la ceremonia pase al bebé. Entonces, tiene que ser una persona que tenga esta conciencia, que entienda esto. Introducir al bebé el pacto de Abraham es la semilla que le permitirá la evolución espiritual y personal del niño como adulto. Entonces el sandak tendría que tener estos conocimientos para transmitir esta situación. Y se dice que mientras está el Brit, el Eliyahu Hanabí está entre el papá, o el sandak más bien, y el bebé. Y por eso cuando acaba la ceremonia, ¿qué sucede? El papá o el sandak, otra vez, todo el día, y se acostumbra que la gente se forma en la silla, a veces horas, si hay mucha gente, para recibir la bendición del sandak, que a través de Eliyahu Hanabí tiene esta fuerza espiritual enorme ese día, y todo lo que pueda bendecir a los demás es poco, ¿verdad? Porque es una energía enorme que se revela ese día. Por lo tanto, el Zohar dice que el sandak debe ser una persona espiritual. Entonces, tiene que ser una persona al menos entendida de estos conceptos profundos y maravillosos. Otros tipos de circuncisión, nos dicen nuestros sabios, son 3, hablando de circuncisión esta perashá. Corazón, ¿sí? Que es esta parte de tener sentimientos positivos hacia mi prójimo. Oídos, el escuchar siempre para bien, porque al escuchar para bien, juzgamos para bien, y está pegado con la boca. Y la boca, bueno, se ha hablado muchísimo de la boca, ¿sí? La circuncisión de la boca es evitar al 100% lashon hara, ¿sí? Entonces, los 3 están conectados. Cuando yo tengo un buen sentimiento, escucho para bien y juzgo para mejor. Todo está conectado. Esta circuncisión la tenemos que hacer durante nuestra vida, ¿sí? Estas desconexiones que nos ponen en tumá, ¿sí? Son resultado de nuestras carencias. Realmente son carencias del ser humano. Estas desconexiones, cuando alguien chismorrea, es una carencia enorme, porque hay una carencia interna. El expresarse mal del otro es porque hay una carencia de la persona. Si estuviera completa la persona, tendría la conciencia de no hablar de nadie, ¿sí? Escuchamos a veces, cuando estamos en carencia, lo que queremos escuchar para poder juzgar al prójimo. O nos sentamos en lugares donde sabemos que se está hablando algo no apto para los oídos de cualquier persona espiritual, y ahí nos quedamos. Entonces, ahí hay una carencia que tenemos que sanar.
¿sí? Y cuando no abrimos nuestro corazón, otra vez caemos en Tumá. Ahora, todo esto es trabajo de una vida. El remedio de la transformación para no entrar en Tumá no se hace en un día. La circuncisión de esos 3 elementos se hace en el tiempo, no de forma inmediata como el Brit Milá, pero constantemente estamos haciendo el Brit a nuestra boca, a nuestro oído y a nuestro corazón, constantemente. Mientras va avanzando la vida, tenemos que tener más circuncidado estas 3 situaciones. ¿Sí? Y ya sabemos que al final todo se trata de transformación. Al final la espiritualidad está ligada claramente a la transformación de nuestras midot, para entonces poder ser estos seres luminosos que tocan otras vidas y entonces elevamos al mundo, ahora sí, para una morada perfecta para que Hashem pueda compartir su luz. De eso se trata y entonces traeremos a Mashiach. Vamos quitando las klipot poco a poco hasta quedar completamente limpios. Este es el Brit Milá de estos 3 elementos. Tzarat, ¿sí? Aquí esta perashá nos habla claramente de este aspecto de Tzarat. Piel con diferentes tipos de defecto, ¿sí? Se le decía lepra, pero nos dicen los sabios que no es exactamente la lepra como la conocemos. Es una enfermedad que hoy no existe. ¿Qué decía el rabino Isaac Luria? Decía, Tzarat es una condición del ego llamada arrogancia. Así dice este gran rabino. Este gran Mekubal, el Arizal Isaac Luria. Tzarat es una condición del ego llamada arrogancia. Y fíjense, Tzarat en arameo tiene que ver con negatividad oral. Y la clase que entra vamos a ampliar este concepto. Pero claro, una persona arrogante es aquella que se atreve a hablar lo que quiere, porque siente que tiene el derecho de destrozar a cualquier persona que se le pare enfrente. Pero el Arizal va más allá. El Arizal describe 3 formas distintas de esta enfermedad. La primera es Seet, es cuando la herida está oculta, no se ve la herida, está un poquito profunda. Significa, de acuerdo al Arizal, una persona con la arrogancia oculta, donde actúa su humildad ante la gente. Quiere decir, hacia afuera es un hipócrita, porque actúa como si fuera humilde, pero en realidad en su interior es una persona arrogante. No lo enseña, pero sí lo siente. Se siente superior a los demás, pero lo oculta. La segunda forma, Zapahat. Una parte visible y otra oculta de la enfermedad de la piel, donde una parte es visible y otra no. Es aquella persona que se siente superior a sus iguales y a los que considera gente inferior en cualquier aspecto económico, social o intelectual, pero sí respeta desde su perspectiva a los que tienen mayor sabiduría o mayor economía o mayor intelecto. ¿Sí? Es esta persona que se aprovecha de los que puede aprovecharse. Y de los que no puede aprovecharse, ahí sí les da cabot, les da honor. También terrible. ¿Sí? Y la última, Bajeret, que viene de Bajir, que brilla, es esta mancha que brilla, es una llaga brillante en la piel. Y nos dice el Arizal, es aquel que tiene una soberbia a todos. Se cree superior a cualquier persona, ricos, pobres, tontos, inteligentes, a cualquier persona. ¿Sí? Esa es la mancha brillante. Y esta soberbia, estos 3 tipos de soberbia, por supuesto que existen en la época actual. Hoy ya no tenemos el Bet HaMikdash, no hay que una. Entonces, no existe ese tipo de señales, pero nosotros tendríamos que ser nuestros propios jueces, o nuestro maestro, o nuestro rabino, tendría que acercarse si es que ve en nosotros alguna falta de ese tipo. Y sabemos que la soberbia es lo contrario a humildad. Y sabemos que humildad es lo máximo, es Keter. Entonces, son de las desconexiones más fuertes. Ahora, dice así, Hashem detesta las 3 formas de arrogancia. ¿Qué quiere decir que Hashem detesta las 3 formas de arrogancia? Sabemos que Hashem no juzga, no tiene sentimientos, no es comparable, porque es minimizarlo mucho, a las emociones humanas. ¿Esto qué significa? Significa realmente que la luz del Creador, ¿sí?, es una sola, sabemos, es Or Pashut, es una luz pareja, pero todo depende de cómo nos relacionamos con ella. La desconexión está en la afinidad con esa luz. Si no hay afinidad, esto quiere decir, Hashem detesta las 3 formas. Entramos en Tumá. Si no hay afinidad, entramos en Tumá. Y entonces no podemos acercarnos a la luz creadora. Esto es muy importante entenderlo. Si queremos acercarnos a la luz creadora, tenemos que estar en armonía, en afinidad, en Debekut. Porque entonces solo así estamos puros.
Al desconectarnos entramos en Tumá. Entonces, esta es la frase: Hashem detesta las tres formas de arrogancia. Conexión puro, desconexión impuro. Si estamos impuros, amigos, es estar alejados de la luz creadora, y eso es lo que no queremos. Y por eso, lo más importante que siempre recalcan nuestros sabios, ¿sí?, es la arrogancia. Es de las cosas más terribles que un ser humano puede tener dentro de sus perfiles de carácter. Hay que trabajarla, y hay que trabajar. La afinidad se da por medio de la humildad. Porque si no hay humildad, podemos trabajar todo lo demás. Pero si no hay humildad, amigos, estamos en Tumá, estamos separados de la luz creadora. Punto. ¿Sí? Activamos la shefa cuando estamos en humildad. Porque cuando estamos chiquitos, dejamos espacio en la vasija para que la luz entre. Si estamos con un ego agrandado, la luz no va a entrar. La abundancia divina a partir de la humildad. Y acuérdense que hemos visto acá, como dice el Tomer de Borá, es Keter. La humildad es la sefirá de Keter, es llegar a lo más alto. Tenemos que trabajar en nuestra vida para ser gente humilde. Y fíjense, siempre para referirse a esta mancha en la piel, en la Torah dice nega, es una marca, una mancha. Y nega tiene las mismas letras que oneg, que es gozo. Y hay una cosa muy padre que encontramos aquí. La ain delante de oneg, quiere decir, es la conciencia, ain, de ver, es la conciencia antes de actuar. Es ver antes de actuar. Y entonces tengo restricción, entonces entro en gozo. ¿Qué es nega? Que es la parte de esta mancha, que es desconexión. ¿Dónde está la ain? Está al final de la palabra. Quiere decir, es actuar sin conciencia. Es actuar primero reactivamente y luego ver qué pasó. Fíjense cómo el lenguaje hebreo es maravilloso y nos da estas pautas de conducta que no tienen un sin igual, ¿verdad? Este es el Lashon HaKodesh, el lenguaje sagrado, el lenguaje que viene de Hashem. Y aquí siempre hay que analizar las palabras. Las dos palabras tienen un equivalente. El chiste es en la fórmula química de las palabras, cómo se arreglan el orden, y el orden importa. ¿Sí? Entonces, podemos estar en gozo siempre y cuando estemos en restricción y hagamos las cosas con conciencia. Ver antes de hacer, versus hacer y luego a ver qué pasa. Es no ver o analizar antes de actuar. Ok, la enfermedad. Cuando Hashem hace que aparezca tzarat en la piel de una persona, lo hace limitando la circulación de la sangre en un área específica de la piel, que luego se vuelve blanca. Este bloqueo en la circulación es el síntoma físico de un bloqueo espiritual similar, como todas las enfermedades, queridos amigos. Todas las enfermedades son un efecto de una causa espiritual. Si te duele la cabeza, si tienes gastritis, si tienes diabetes, si tienes lo que tengas, el origen es espiritual. A veces no es fácil dar con esa semilla, pero la idea central de todo esto es que si fuéramos seres perfectos no tendríamos enfermedad. La enfermedad es un símbolo, es un signo de atraso espiritual. Y obviamente todos tenemos enfermedades porque no somos todavía seres perfectos, nos falta mucho camino por andar. La enfermedad es siempre un reflejo de una desconexión espiritual. Transformación. El bloqueo espiritual que resulta en zarat físico ocurre cuando nuestros sentimientos de inspiración espiritual no logran transformarnos como deberían. Esto es muy importante. Si estamos en el camino espiritual, tendríamos que estar cada vez más sanos. Eso sería una señal inequívoca de que estamos en el camino. Aunque a veces al principio la limpieza puede ser muy profunda y pueden existir síntomas físicos importantes. Eventualmente uno tiene que sanarse. En lugar de convertirnos en mejores personas, nuestra mayor conciencia de Hashem a veces infla nuestro ego. Esto pasa mucho con los... Hay grandes maestros, por ejemplo, que empiezan a dar clases a 10 personas. Y luego esas 10 personas se convierten en 30. Y esas 30 se convierten en 100. Y luego llena esta persona salones de 2000 personas. Ese conocimiento que tiene por Hashem lo tiene que controlar porque el ego se lo puede comer. Y esto es algo que sucede y es algo peligroso. En nuestro camino espiritual siempre mantener la humildad a pesar de las situaciones físicas que podamos encontrar.
Por lo tanto, es importante asegurarse de que no ocurra tal bloqueo espiritual, que la inspiración espiritual siempre nos transforme y se exprese nuestra preocupación por los demás, y hasta ahí llegue, ¿verdad? Luego dice la Torah que esas personas que tenían este mal, el Cohen los mandaba a vivir solos fuera de la ciudad. Una persona afligida con Zarat debe vivir sola, aquí puse sola en negrita, fuera de la ciudad, del campamento, hasta curarse. Y fíjense qué interesante, encontré esto. Sola, ¿sí? Badad, Bet, Dalet, Dalet. Suma 10. ¿Qué quiere decir 10? El árbol de la vida. Es vivir, quiere decir una persona que está en Tumá, realmente está desconectada del árbol de la vida. Eso quiere decir vivir sola. Está desconectada del árbol de la vida. Este es el concepto que además nos aclara todo lo que hemos visto, ¿verdad? Realmente se trata de una situación de desconexión. El enfermo debía de ver al Cohen, porque el Cohen tenía que diagnosticar la mancha. La Gemara explica que uno mismo no puede ver sus propias desconexiones. Solamente vemos las desconexiones de las otras personas. Entonces el Cohen es el que daba este diagnóstico, y de hecho, la persona no necesariamente iba a ver el Cohen. Si alguien veía a otra persona que tenía una mancha, ella tenía la responsabilidad de llevarlo al Cohen. Por eso el Cohen debía ser consultado sobre los casos de Zarat. ¿Qué tan conscientes estamos de nuestra propia negatividad o desconexiones? Y como aquí he repetido muchas veces, es muy interesante el ejercicio de pedirle a un amigo, a un rabino, a un maestro, al cual le tengamos toda la confianza y que nos conozca, que nos dé una radiografía de cómo nos ve, dónde tenemos que trabajar, dónde ve que todavía hay espacio a la mejora. Ese sería nuestro Cohen en este caso, ¿verdad? Además, lo que vemos en otras personas es nuestra propia imagen. Este es el aspecto del espejo que existe en este mundo. Y eso también es un aspecto que hemos visto constantemente y que aquí podemos verlo también con esta situación del Zarat. Ok. El área afligida de una ropa debe ser removida, y si el Zarat reaparece, toda la ropa debe de ser quemada. Así dice la Torah esta semana. ¿Qué dice Zohar? Nuestra ropa representa nuestra luz circundante, es nuestro potencial. Cuando yo ya me puse mi ropa, ya tiene mi energía, ya tiene mi luz circundante, ya se impregnó de mi luz circundante. Y fíjense, todo lo que somos se transmite a nuestra circunstancia inmediata, comenzando por la ropa. Pero acá hay dos vías. Ya sabemos que la enfermedad viene primero en lo metafísico hasta tocar el físico. Pero aquí, cuando hay una desconexión espiritual, también empezamos a afectar nuestro entorno inmediato. Empezamos a afectar nuestra persona, y cuando en esa época la ropa empezaba a tener Zarat, luego seguía la casa. Podría ser esta situación una señal clara de que algo estaba muy mal. Beit Galá. Aquí tenemos un regalo final, porque si estamos hablando de desconexiones, y estamos hablando de arrogancia, y estamos hablando de transformación, la Torah, que es este código completo, no nos deja nada más ahí, sino que, claro, que nos invita a la transformación, pero nos da una ayuda enorme. Tenemos esta semana la Gimel, esta Gimel que aquí también aparece agrandada en esta palabra, ¿sí? Esta palabra que significa se rasurará, y aquí tenemos la referencia, si la quieren buscar en la Torah, para que este sábado que la leamos, tengamos conciencia de que esta Gimel grande, ¿sí?, nos asiste en el proceso del orgullo, porque Gavá, ¿sí?, es orgullo, se escribe con Gimel, y por eso nuestros sabios, más bien, no nuestros sabios, sino que Hashem Yitbaraj dejó afuera de los 72 nombres la letra Gimel, ¿sí?, porque es este aspecto de lo más negativo, la Gavá, lo más negativo. Queremos transformar esta Gimel de Gavá en esta Gimel de 3D. ¿Qué es 3? Balance, ¿sí? Entonces, cuando vemos esta Gimel, este Shabbat, pensamos en eliminar nuestra Gavá y conectarnos con el valor numérico de la letra, con el balance. Este es el regalo final que nos da esta perashá. Amigos, esta perashá tiene que ver muchísimo con esta posibilidad de transformarnos a partir del control del ego, de transformarnos a partir del trabajo, a partir de transmutar la maldad en bienestar.
¿sí? Y la explicación del Brit creo que nos da muchísima guía con respecto a este comportamiento y las grandes ayudas, ¿sí?, que siempre Hashem nos da en el camino desde que nacemos, para el individuo y para la comunidad, el mundo completo. Nos vacunamos contra la arrogancia, que así sea para todos. La conexión de la semana, nos conectamos con vida, ¿sí? Desde que empieza la parashá tenemos esta parte de la semilla, será. Nos conectamos con el control del deseo, con esta parte de nidá. Nos conectamos con la fuerza del Brit Milá, que ya lo explicamos profundamente, con esta fuerza de poder eliminar toda la negatividad de este mundo para finalmente poder traer la fuerza mesiánica. Nos conectamos con la abundancia, con el Shefa, en la medida que estamos conectados a Binah. Humildad y la vacuna contra la arrogancia, que es el regalo máximo que tenemos en esta porción de la Torá. Purificación, porque también al escuchar esta perashá nos purificamos. Todas las lecturas de cada Shabbat nos purifican. Todas las lecturas. Hoy escuchaba que el Arizal decía que equivalente a una mikve, en el Zohar dice, que equivalente a una mikve es el estudio de la Torá, el estudio del Zohar. Es equivalente a una mikve. Y escuchar la perashá cada semana equivale a una mikve. Y la semana que entra vamos a ver con calma lo que es una mikve, que es un elemento muy poderoso que hay que utilizarlo, ¿sí? Este aspecto de purificación. Pero cada semana que nos sentamos en la sinagoga a escuchar la perashá con conciencia, entendiendo los secretos para que tenga mucho más profundidad, nos estamos purificando, estamos entrando a esta mikve espiritual maravillosa. Cada vez que estudiamos y nos sentamos en una mesa a abrir la Torá, a abrir el Zohar, a adentrarnos a los secretos espirituales que Hashem nos ha regalado, también entramos en purificación. Entonces el estudio no nada más es para el intelecto, obviamente el estudio es para el alma. Que seamos todos meritorios. No se me vayan, tengo un anuncio importante que hacer. Muchísimas gracias por dejarnos entrar a su hogar. Ya estoy abriendo citas para lectura de mano y bueno, desgraciadamente no se pueden hacer por Zoom, no hay manera porque sería una lectura muy corta y muy inexacta. Entonces, para todos aquellos que vivan en la Ciudad de México o en su periferia, los invito a que me escriban a kabbalah.1@gmail.com y agendemos una cita. Ya estoy abriendo citas, ya estamos leyendo mano otra vez, así que por favor, amigos, me pongo a sus órdenes. Y bueno, la carta está con Ari Belfeld, ya saben cómo es el asunto, por WhatsApp, aquí está su teléfono, sáquenle una foto y si están interesados en conocer un poquito más de ustedes, es también otra de las avenidas que nos da la Kabbalah. Y bueno, no me queda más que el agradecimiento profundo de todos los elementos que estamos aquí en Shomi La Boker, porque gracias a sus contribuciones, ustedes se vuelven socios de nuestro proyecto y cada palabra de Torah que aquí se disemina, ustedes son partícipes de esa palabra. Es como si ustedes estuvieran siendo los que están transmitiendo el conocimiento. Somos socios completamente en esa tarea espiritual. Muchas gracias. Ya tenemos aquí las dos formas de donar, ya se la saben. Les agradezco muchísimo a todos ustedes un enorme y gran shalom. Bezrat Hashem, nos vemos la próxima semana.